Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os tenemos la previa de la jornada, una vez más, las mejores competiciones domésticas de Europa, que la verdad que cada vez pues están calentando más conforme nos acercamos a su final. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, una jornada más de ligas después de esta de Champions que hemos tenido y evidentemente una semana más cada vez más cerca del final, como bien comentabas tú, pues más interesante todavía que el anterior y además con muchos partidos, perdón, de muchísimo nivel en, yo diría, prácticamente todas las ligas que comentamos en este canal, empezando como siempre por la Liga Española, en la que tenemos un Levante a la vez que se jugará hoy mismo a las 9 el sábado ya. Rayo Vallecano Athletic Club, Barça Villarreal, que yo me atrevería a decir que es el partido de la jornada, Mallorca Real Sociedad, Real Oviedo Atlético de Madrid, el domingo Elche Español, Valencia Osasuna, Betis Sevilla, el derbi sevillano y Girona Celta, y el lunes cierra la jornada el Real Madrid ante el Getafe. Una jornada yo creo bastante interesante, sobre todo tenemos evidentemente ese primero contra tercero que puede ser muy clave en la lucha por el título, no porque el Villarreal se pueda meter en la pelea, pero sí porque el Madrid puede aprovechar un posible pinchazo del Barça, y luego pues evidentemente con todo lo apretado que está la zona europea y de descenso, pues todo el resto de partidos seguro, pase lo que pase prácticamente, van a significar cambios en la clasificación, quizás en el último puesto de Europa League, quizás en el descenso, quizás en esa zona media, con lo cual, bueno, evidentemente en la liga, con la igualdad que hay, otra vez repito, es prácticamente todo un goce de ver. Sí, la verdad que sí, porque de hecho yo creo que ahora mismo no hay ninguna posición, digamos, que esté adjudicada para ningún equipo. A lo mejor los que más complicado lo tienen, como siempre decimos, son Oviedo y Levante, porque todavía tienen sus opciones de salvarse, así que también una jornada muy importante si de verdad quieren seguir en esa lucha. Y bueno, como comentabas tú, pues en el liderato tenemos un partido muy clave, que es ese Barça-Villarreal, que veremos lo que sucede, porque ya hemos visto en estas últimas, sobre todo el último partido, que el Barça pues ha mejorado sus sensaciones, ha recuperado a Pedri, que supongo que ya para este partido pues ya saldrá como titular. Así que veremos lo que sucede en el campo, porque también yo creo que hay que tener en cuenta el factor que a lo mejor puedes llegar a desconcentrarte por el partido que se disputa justamente entre semana, que es ese de Copa contra el Atlético. A lo mejor los jugadores no tienen centrado todos sus ojos en la liga, que yo creo que deberían hacerlo porque han recuperado el liderato tan solo 6 días después de que lo perdieran. Así que yo creo que también otra cosa que justo me ha venido a la cabeza es que el Villarreal en casa del Barça últimamente suele complicarle bastante las cosas, de hecho más que en su campo, así que es otro dato curioso, aunque también es cierto que ahora mismo el Barça ha ganado todos los partidos de esta temporada en casa, así que digamos que se enfrentan ese choque de energías, ¿no? Lo que es seguro, yo creo casi, es que van a haber muchísimos goles, porque es la tónica Sí. habitual en estos Barça-Villarreal, pero muchos goles me refiero a 3 o 4 de cada equipo incluso, porque, otra vez repito, si vemos el resultado histórico, tiene que rondar por ahí. Y bueno, evidentemente, por el estilo de juego de ambos equipos, pues creo que además se potencia claramente, porque el Barça le gusta tener la posesión, le gusta ser el que domine el partido, y el Villarreal es uno de los mejores equipos, tanto en defensa como a la contra, de esta liga, con lo cual, bueno, yo creo que el espectáculo prácticamente está servido. Veremos, porque evidentemente el Barça, como decías tú, tiene, ¿no?, detrás de la oreja ese partido ante el Atlético de Madrid que, como decías tú, yo creo que estoy de acuerdo en que no digo que habría que priorizar uno, pero sí que estar lo mismo atento los dos, porque ahora mismo yo creo que es bastante más probable que el Barça gane la Liga que no la Copa del Rey, sin querer tachar de imposible esa remontada, porque bueno, ya hemos visto algunas de ese estilo, además del Barça. Con lo cual, bueno, evidentemente es un partido de lo más complicado, yo creo, que le queda al Barça en la Liga, quitando a Real Madrid y Atlético de Madrid, con lo cual, evidentemente, pues, y además siendo el Villarreal un equipo que te complica mucho las cosas, hay que estar al 100%, porque, bueno, el Madrid yo creo que tiene un partido más favorable que el Barça y seguramente sume de 3, además contra el Getafe se le suele dar bastante bien. Así que, bueno, evidentemente una jornada clave en el liderato. Y bueno, si quieres pasamos directamente a ese del Madrid, que bueno, viene de eliminar al Benfica, viene de buenas sensaciones, yo creo, al menos al nivel bueno, numérico y de seguir avanzando en otra competición. Y bueno, evidentemente son favoritos, yo creo que también en casa ante el Getafe. Es verdad que justamente vienen de su primera derrota con Arbeloa, perdón, en la Liga, en el Sadar, pero creo que en el Bernabéu, en casa, y además con la posibilidad otra vez de, pues, o que el Barça se te escape o adelantar al propio Barça, depende de lo que pase en ese Barça-Villarreal, que será el que lo marque todo en esta jornada, pues te tiene que tener exigencia máxima porque, bueno, es otra de las competiciones, además fuera de la Copa de ellos, hasta la semana que viene no jugaron otra vez, con lo cual darlo todo y ver si sigue igualado al máximo ese liderato hasta el final, que parece que es lo que vamos a tener.
Efectivamente, de hecho yo creo que el Madrid cuando mejor rinde es justamente cuando tiene esas semanas limpias de las que siempre comentamos, que si bien en esta ocasión pues han jugado tan solo 4 días antes de lo que se disputará ese partido, luego ya tendrán toda la semana en la que no tendrán ningún partido hasta el fin de, así que eso es lo que mejor le suele venir a Arbeloa. De hecho ya se vio que justamente cuando tuvieron ese de Champions contra Osasuna pues sufrieron bastante y acabaron perdiendo, así que es muy importante en cuanto a la dinámica del equipo, que como bien comentabas tú, luego de esa derrota contra Osasuna, yo creo que tienen que volver a la senda de la victoria en la Liga. Yo creo que tienen un rival bastante apropiado. De hecho, no recuerdo la última vez que en el Bernabéu el Getafe les arrebató ningún punto, así que eso que tienen a su favor. Y también teniendo en cuenta las dinámicas de Barça, que también, como has dicho tú, va a estar relacionado directamente lo que pasa en ese partido del sábado con este, pero si bien por un motivo o por el otro, igualmente si es para superarlos o para que no se les escape, la victoria tiene que ser para ellos y yo creo plenamente que son pues bastante favoritos para este partido. Correcto, y el resto de la jornada, como comentábamos, perdón, también es interesante. Por ejemplo, ese mismo primer partido que tenemos hoy mismo, el Levante, bueno, creo que tiene una oportunidad bastante clara de, bueno, como mínimo acercarse un poco y salir del descenso, un partido en casa ante uno de los otros candidatos que hay al descenso. El Oviedo, bueno, es cierto que tiene Atlético de Madrid también en casa y que además lo ha hecho bastante bien en casa contra Barça y contra Madrid, pero evidentemente no es el mejor partido para salir, aunque también hay que decir que el Atlético de Madrid, sobre todo también teniendo ese partido entre semana, pues yo creo que quizá va a priorizar un poco la Copa, porque claramente tiene más posibilidades de ganar la Copa, que la Liga. De hecho, en la Liga yo creo que son uno de los pocos equipos que pueden estar tranquilos, porque parece complicado que suban demasiadas posiciones, al menos las suficientes para luchar por el título, o que las bajen para salir de Champions. Y luego, bueno, evidentemente el derbi sevillano, que ya no por ser un duelo directo, de la ciudad, es verdad que no lo es en cuanto a la clasificación, yo creo, al menos este año, sí que, bueno, pues por lo que todo lo que comporta, ¿no? Fuera del campo incluso, es otro de los partidos de la jornada. Sí, sin duda. Además que, como siempre decimos, ahora mismo, tal y como está la clasificación, pues para el Betis sería muy importante esa victoria, al igual que para el Sevilla, que también está teniendo muchas dificultades. Que, por cierto, una cosa que me parece curiosa es que normalmente, siempre que se enfrentan, hay uno que está en un gran estado de forma y luego el otro que está un poquito por debajo. Nunca los vemos, digamos, en su máximo nivel, que también sería bonito, pero bueno, como siempre decimos también, en ese tipo de partidos, da igual cómo llegas, la dinámica que tengas, que todo pues se iguala bastante. Así que veremos lo que pasa, porque también hay que recordar que el Sevilla, si bien está mejor ubicado que otros equipos, hay tantos equipos en esa zona que cualquier derrota te puede condenar, digamos, a que estés muy cerquita a tan solo 2 o 3 puntos de ese descenso. En cualquier mala racha, en un par de semanas pase a ser el décimo, a ser el decimoctavo. Así que, evidentemente, Ujú. para todos los equipos, puntuar es prácticamente vital. Vamos a la Premier League, donde también hay una jornada, yo creo, bastante interesante. Tenemos un Wolves Aston Villa, Bournemouth Sunderland, Burnley Brentford, Newcastle Everton, Liverpool West Ham, Leeds United Manchester City, Brighton Nottingham, Manchester United Crystal Palace, Fulham Tottenham y el gran partido que es el último, ese Arsenal Chelsea, otro derby de Londres. Además, evidentemente, en una jornada en la que además el City puede meter presión antes de ese partido del Arsenal. Es cierto que el campo en Leeds se le ha complicado bastante, pues por ejemplo al United, al Chelsea, creo que no ha sacado demasiados puntos de allí. Diría que los dos empataron, incluso alguno llegó a perder. Pero bueno, el City es verdad que viene en un buen estado de forma, yo creo. Ha recuperado un poquito la forma después de un mal inicio de 2026, con ese cambio de esquema de Guardiola, con la doble punta, con O'Reilly, que está en un estado de forma también Ujú. espectacular. Y el Arsenal te diría lo contrario, se fueron un poquito a ese inicio de 2016, ¿no? Sobre todo en enero, pero la llegada de febrero pues han pinchado algún que otro partido, además alguno bastante llamativo, por ejemplo contra el Wolves, que es el último y un equipo que está prácticamente descendido de segunda división. Y bueno, se lo ha complicado bastante, ahora mismo son 5 puntos, si no recuerdo mal, pero la distancia real son 2, con lo cual una derrota del Arsenal y una victoria del City colocaría, no realmente, pero sí, bueno, si el City gana ese partido de menos que tiene, como líder de la Premier League, te diría que así por primera vez en toda la temporada. Sí, la verdad que sería curioso ver que un equipo que ha estado liderando prácticamente toda la competición en las últimas jornadas deje caer ese liderato, pero viendo que ya lo hemos visto en otras temporadas, pues tampoco nos sorprendería del todo. Pero sí, la verdad que es llamativo porque justamente ahora que estamos viendo esa gran versión del City, yo creo que sobre todo más que nada en cuanto a sensaciones, porque recordemos que en el inicio de la temporada sí que fue bastante irregular, empezó bien, luego tuvo ese bajón, luego volvió a jugar bien, va un poquito a tramos, mientras que el Arsenal empezó a tope desde un inicio y conforme pasan las jornadas, sobre todo desde prácticamente desde que empezó el año, el 2026, pues sí que han ido cayendo un poquito. No sé si es porque ya se veían campeones, si creen que todavía tienen un margen como para jugar con él, pero la verdad es que ahora mismo se le está complicando las cosas y teniendo en cuenta que el City vuelve a jugar antes, que también es otra cosa que se está dando en estas jornadas, pues también es muy importante ver si logran los 3 puntos, que como has dicho tú, el Leeds es un campo bastante complicado, o sea, tampoco
quiero decir aquí como que el City va a ganar 100%, pero si lo consiguen hacer, le pasan totalmente la presión al Arsenal, que últimamente también está teniendo partidos que son un poquito más exigentes, así que veremos cómo lo hacen una vez más ante el Chelsea, que también pues está jugando sus cosas, porque ya hemos visto que últimamente también ha pinchado en partidos que no debería y también a lo mejor eso les condiciona un poquito, pero es que son rivales a priori Champions y que yo creo que perfectamente en este partido, pues siendo además un derby, puede pasar de todo. Bueno, es justo lo que te iba a comentar, que ese partido no es solo clave en la lucha por el liderato, sino también en la de la Champions League, porque es cierto que en la Premier es, vamos, casi seguro, yo creo, porque llevan 4.000 puntos de ventaja con el segundo, que vayan a conseguir esa quinta posición en Champions League, o sea, 5 equipos en la Champions, con lo cual, pues, 2 de Liverpool, United y Chelsea, que parece que son los que estarán luchando hasta el final, van a entrar, pero uno seguramente se va a quedar fuera. Quizás el Aston Villa si se acaba cayendo más, pero bueno, ahora mismo parece que están bastante mejor posicionados, con lo cual, evidentemente, también es complicado para el Chelsea, ¿no? Porque tanto el Liverpool como United tienen partidos en casa contra rivales, sobre todo el Liverpool, que deberías de cumplir. El Crystal Palace es verdad que ha complicado bastante la vida, sobre todo al Liverpool. Sí. Bueno, también es un equipo que yo creo que puede luchar hasta el final por estar como mínimo cerca de competición europea, pero bueno, viendo el estado de forma del United, pues creo que también hay que considerar a ellos tanto como a los de Slot claros favoritos y en cambio el Chelsea, hombre, yo no diría que son favoritos, es cierto que tampoco son, es una derrota asegurada, pero el Arsenal jugándose lo que se juega y además, pase lo que pase en ese City Leeds, pues o teniendo la posibilidad de recuperar el liderato o de alejarse un pelín, tiene que salir al 100%. Es cierto que han tenido también alguna duda que otra, pero la realidad es que, bueno, es una jornada súper importante, prácticamente las 6 primeras plazas y evidentemente también en lo que pasa en el descenso. El Tottenham, que ya sabéis que está ahí en la pelea increíblemente, pues a ver si empieza a cumplir, porque últimamente, además, equipos como el West Ham, por ejemplo, o Leeds, están puntuando bastante, sobre todo para lo que es un equipo de descenso, con lo cual, bueno, es verdad que parece casi imposible, ¿no? Que el Tottenham se le acabe complicando y bajar a segunda división, que sería, yo creo, una de las catástrofes más grandes que he visto en mi vida en un club de ese nivel, pero la realidad es que, bueno, están muy cerquitas y que quizá hay que empezar a tratarlos como un equipo que está en esa pelea, aunque todos pensamos que deberían estar mucho más arriba, la realidad es la que es. Y bueno, si no tienes nada más que decir, si quieres pasamos al Serie A. Vamos con ello. Perfecto. Pues también hay una jornada muy interesante, sobre todo un partido muy clave, en clave, otra vez, Champions League. Tenemos Parma-Cagliari, como Lecce, Hellas Verona-Nápoles, Inter de Milán, Genoa, Cremonese-Milan, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Roma-Juventus, que es el gran partido de la jornada, Pisa-Bolonia y Udinese-Fiorentina. Evidentemente, pues tanto Inter como Nápoles como Milan, sobre todo el Inter, tienen partidos favorables y además el Inter ahora eliminado de Champions League, ya prácticamente lo único por lo que compiten es en la Serie A, que además ya sabéis que tienen una ventaja muy considerable, tienen medio título bajo el brazo, así que yo creo que la lucha más importante pues va a ser la que van a tener Milan, Nápoles, Roma, Juventus, Como y Atalanta por esa plaza por esas 3 plazas restantes de Champions League, porque ahora mismo parece que la quinta no va a ir para la Serie A, que la verdad que les haría falta porque está todo tan igualado que hay varios equipos Ujú, de ahí, que lo merecen y en esa terna, evidentemente, la clave va a estar en ese Roma-Juventus porque es un partido clarísimo, es lo que decimos nosotros, de 6 puntos, porque ujú. ya no solo los 3 que ganas tú, sino los 3 que le quitas a tu rival. Seguramente, además, Roma y Juventus, si no me equivoco, son el cuarto y el quinto ahora mismo. Sí. Lo voy a chequear un momento. Bueno, si me lo dices tú, me fío ya. Con lo cual, evidentemente es un partido completamente clave. No voy a decir que el que acabe ganando, será el que entre a Champions League sí o sí, porque evidentemente quedan muchas jornadas y además en la Serie A está todo tan igualado que prácticamente varían posiciones, cada semana, pero yo creo que Nápoles y Milan, por las temporadas que han hecho y por el nivel que tienen, son prácticamente seguros en la Champions, y yo creo que Roma y Juventus todavía están un pasito por delante, tanto de como de Atalanta, que, bueno, son equipos evidentemente que pueden competir, pero yo creo que a nivel de plantilla no deberían estar en esa pelea, sobre todo si hablamos de la Juventus, que es un equipo que lleva en Champions League no sé cuántos años seguidos. Pero bueno, yo creo que evidentemente va a ser clave porque es que, vamos, otra vez repito, el que gane no irá a Champions seguro, pero sí que es un paso gigantesco a entrar a la Champions 26-27. Efectivamente, de hecho, a lo mejor nos recuerda un poquito, si bien pues eso, en unos puestos más, digamos, por detrás, ese como Juve que tuvimos justamente hace una semana. O sea, digamos que la Juve está teniendo bastantes duelos directos, además de Champions, o sea, se le ha complicado bastante el calendario, pero claro, si sacan los 3 puntos en este partido, que como bien has dicho tú, pues es uno de esos de 6 puntos que tanto nos gustan, pues al menos podrán aliviarse un poco, luego también de estas malas sensaciones, sobre todo más que nada psíquicas, después de luchar tanto por una remontada y no conseguirla, así que también pues sería
un chute de moral. Veremos si lo consiguen, pero vamos, que va a ser un partido durísimo en el Estadio de la Roma, pues eso lo tenemos muy claro. Y también otra cosa a destacar, que a lo mejor un empate puede beneficiar justamente a los que vienen por detrás, que también es otro aspecto bastante clave, que justamente el Como es el que más cerca lo tiene. Y tiene un partido que, a ver, a priori en Leche no debería ser un partido muy complicado, pero hay que recordar que mismamente la Juve hace unas 3 jornadas, 4, ya jugaron contra ellos y no consiguieron ganarles, aunque sí que lo merecieron. Así que esto está apretadísimo y yo creo que lo que sí que tendremos hasta el final es esa lucha por la Champions, como bien decías tú. Y bueno, ya no solo en Champions, sino también en descenso, que también está apretado, Europa. Pero en términos generales, lo malo de esta Serie A este año ha sido el liderato, que ya parece que está bastante decantado, pero el resto yo creo que también tendremos emoción hasta la última jornada. Y hablando de lideratos decantados, esta semana en la Bundesliga tenemos seguramente pues la jornada que puede decidir al campeón casi ya, es verdad que es muy pronto, pero de la Bundesliga, porque tenemos Augsburgo Colonia, Hoffenheim San Pauli, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Werder Bremen Heidenheim, Bayer Leverkusen Mainz, evidentemente el gran partido de la jornada es este Borussia Dortmund Bayern de Múnich y luego Stuttgart Wolfsburgo, Eintracht Friburgo y Hamburgo Leipzig, todos los Burgos seguidos. Pero bueno, evidentemente el Bayern tiene una oportunidad, yo creo, de oro para sentenciar la Bundesliga muy pronto y empezar a centrarse además en Champions League, que yo creo que es otro de los grandes objetivos viendo el nivel que está mostrando este curso. El Dortmund, es cierto que ha hecho una grandísima temporada, yo creo hasta ahora al menos, en Bundesliga, que le había puesto las cosas muy complicadas al Bayern de Múnich. De hecho, con la temporada histórica que está haciendo el Bayern, estar a 6 puntos hace una semana solo, creo que era un logro bastante considerable, pero con el empate que tuvieron, evidentemente se quedan un pelín más lejos. Son 8 puntos, si ganan estarán a 5 y evidentemente pues todavía podemos hablar de Bundesliga, pero si gana el Bayern serán 11 puntos de distancia, que es la misma distancia que tenían antes de los 2 pinchazos consecutivos del Bayern y las 2 victorias que acercaron al Dortmund al liderato, con lo cual, pues siendo esto además 4 jornadas más tarde, no nos gusta evidentemente decir que hasta que no sea matemáticamente real que el Bayern es el campeón, pero vamos, yo creo que a un 70-80% casi lo tendría hecho el Bayern de Múnich, que bueno, incluso sin ganar este partido sigue siendo el claro favorito, ¿no? Pero yo creo que sobre todo para eso que decía yo de centrarse en Champions League, que otra vez, si no son el gran favorito, son uno de los 3 principales, pues les va a venir muy bien cerrar la Bundesliga lo más pronto posible. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque ya hemos visto que este año pues, el Dortmund se ha aferrado muchísimo a esa posibilidad, si bien ahora ya están bastante alejados. Y este partido, pues yo creo que va a ser pues un match ball directamente. O sea, si el Bayern gana, pues ya lo tendrá, no diré 100% hecho, pero sí un 98, digamos, más o menos. Y el Dortmund que quiere pues rascar esa última posibilidad, al menos, ya que no tendrán ahora esa Champions, que también pensándolo así, a lo mejor los jugadores piensan que, bueno, ya no competimos en Champions, vamos a full a por la Bundesliga, que yo sinceramente lo veo complicadísimo. Igual, aunque el Bayern compita en más competiciones, no creo que al Dortmund le dé, pero esa posibilidad todavía la tienen, aunque también creo que en cuanto a nivel real de juego sí que hay una diferencia entre ambos equipos que yo creo que debería destacarse en puntos, pero es un partido, todo puede pasar y ya sabemos que el Clásico siempre nos depara alguna sorpresa, aunque sinceramente, viendo lo que hemos visto esta última semana, sería bastante duro para los aurinegros que en tan solo 4 días se caigan de la Champions y prácticamente lo mismo de la Bundesliga. Y la verdad que tristemente para ellos es, yo creo, bastante probable. Recordemos que el Dortmund tan solo tiene una derrota en esta Bundesliga, que habla muy bien de ellos, pero es precisamente contra el Bayern de Múnich, que también solo lleva una. Y bueno, creo que puede ser, pues sí, lo que decías tú, el match ball definitivo de la Bundesliga, porque bueno, serían eso, quedarían 10 jornadas y a mí me parece complicado, ya no solo que el Bayern de Múnich se deje 11 puntos en 10 jornadas, sino que el Borussia Dortmund sea capaz de cumplir y pues aprovechar los puntos que se deje el Bayern y bueno, es que tendrían que ganar todo, claro, si el Bayern se deja solo 11 puntos, el Dortmund tenía que ganar todo, que hombre, 10 partidos consecutivos ganando no es sencillo tampoco, pero bueno, es verdad que también lo tiene bastante bien en tema Champions League porque parece complicado que acaben saliendo. Al final la temporada que han hecho es lo suficientemente buena como para estar tranquilos en esa segunda posición. Pero bueno, ya en general hablando un poco, otra jornada muy interesante, evidentemente. Ya hasta el final de la temporada casi todas lo van a ser porque cada vez estamos más cerca del final y cada vez estamos más cerca de pues, decidir el descenso, Europa, la Liga. Y bueno, evidentemente tendremos pues las rondas finales de Copa, de Champions League, de Europa League, de Conference League, todo. Con lo cual, pues evidentemente, ¿qué tienen que hacer, Cristian? Hombre, yo creo que ya una vez hemos llegado a esta parte del vídeo, ya todo el mundo sabe qué es lo que toca hacer, ¿no? Dejar un pedazo de extra vídeo si os ha gustado,
suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción. Y bueno, como siempre decimos, os lo agradecemos un montón si nos dais like, si lo seguís con vuestros colegas y si lo compartís. No, me he dejado una. Si nos seguís también, Ay, evidentemente. Con lo cual, bueno, otra vez repito que os lo agradecemos un montón. muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.